El día de hoy vamos a hablar sobre la sublimación. El proceso de sublimación consiste en pasar de un estado sólido a un estado gaseoso sin la necesidad de pasar por el estado líquido. Tenemos dos tipos de sublimación, la sublimación directa y la sublimación inversa. La sublimación directa es pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y la sublimación inversa es la que pasa del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido. Con este experimento vamos a poder evidenciar la sublimación directa. Vamos a necesitar una taza de agua, hielo seco, pinzas y un bowl vacío. En el bowl vamos a vertir un poco de agua. Con las pinzas, para no quemarnos con el hielo seco, ya que este se encuentra a los menos 72 grados Celsius, colocamos el hielo seco en el bowl con agua. Y podemos ver cómo este pasa de su estado sólido a su estado gaseoso. A este proceso se lo conoce como sublimación indirecta. Es cuando un sólido pasa a su estado gaseoso. Vamos a hablar sobre el proceso de licuefacción o licuación. Este es un proceso en el cual se genera un líquido a partir de un sólido. Vamos a realizar un experimento para poder ver este proceso. En este caso vamos a ver acerca de la licuefacción del suelo. Esta se produce en terrenos no cohesivos y saturados, luego de un sismo. Para esto necesitaremos un poco de arena y una taza de agua. Vamos a saturar la arena con el agua. Una vez que la arena ya esté bien saturada, es decir, que no pueda absorber más agua, la vamos a mover. Si encontramos partes que estén aún secas, vamos a agregar un poco más de agua hasta saturarla por completo. Una vez que tengamos nuestra arena bien saturada, vamos a colocar una pequeña ficha y vamos a simular un sismo para ver lo que ocurre. Como podemos observar, el suelo se ha convertido en líquido y podemos observar que tiene un efecto tipo arenas movedizas cuando se produce un sismo. A este fenómeno se lo conoce como licuefacción del suelo. Espero que este experimento te haya sido útil para entender cómo se produce el proceso de licuefacción. Se denomina condensación al proceso físico que consiste en el paso de la sustancia en forma gaseosa a forma líquida. Este cambio de fase genera una cierta cantidad de energía llamada calor latente. El paso de gas a líquido siempre depende de algunos factores, principalmente por la presión y la temperatura. En nuestro experimento casero, vamos a observar
que tenemos agua hirviendo, donde está saliendo el agua en forma de vapor, colocamos una tapita, esperamos unos segundos y levantamos la tapita y observamos que en la tapita lo que estuvo nuestra materia en forma gaseosa se convirtió en forma líquida. El proceso de la solidificación. La solidificación es el proceso de cambio físico o cambio de fases mediante el cual la materia pasa del estado líquido al estado sólido. Aquí vamos a realizar un experimento casero donde tenemos nuestra materia, que es el agua. Vamos a colocar en nuestros cubitos que está en forma líquida. Vamos a colocar en nuestros cubitos. Llenamos nuestros cubitos y estos los vamos a colocar en la refrigeradora. Colocamos nuestra materia líquida en nuestra refrigeradora. Esperamos unas horas y sacamos el cambio que obtuvo nuestra materia. Después de esperar unas horas, nuestra materia, que estaba en estado líquido, pasó a estado sólido. Este cambio de materia no tiene ningún cambio químico en los componentes. Evaporación. Es un proceso físico mediante el cual un líquido se transforma en vapor. Ocurre en la superficie del líquido a cualquier temperatura inferior a su punto de ebullición. Es un proceso físico. Se diferencia de la ebullición porque puede producirse a cualquier temperatura. Es indispensable para la vida ya que el vapor de agua al condensarse se forman en nubes y regresa al suelo en forma de lluvia, nieve, niebla o rocío. Puede medirse de manera directa mediante evaporímetros o lisímetros. Los lisímetros miden la evaporación a través de una superficie porosa embebida en agua, influenciada por variables meteorológicas como el grado higrométrico, insolación, temperatura y viento. Para realizar este experimento lo que necesitamos es una olla metálica, un vaso de agua, una cuchara para medir la sal que tenemos aquí. Colocamos la olla metálica en la cocina, la encendemos para proceder a colocar agua, un vaso aproximadamente, y luego colocamos 3 cucharas de sal, 1, 2 y 3. Vamos a visualizar, el agua hirvió, el agua empezó a evaporarse y ya se ve más la sal que el agua. El agua ya se está evaporando por completo y solo está empezando a quedarse la sal. La sal se encuentra totalmente sola, sin agua. El agua ya se acaba de evaporar por completo, entonces vamos a apagar y concluimos con el experimento. El experimento realizado utilizó una olla con una solución de agua y sal para demostrar el proceso de evaporación y la separación de componentes de una mezcla. Al calentar la solución observamos que el agua se transformó en vapor y se evaporó, dejando la sal en el fondo de la olla. Este resultado confirma que la evaporación es un proceso efectivo para separar una mezcla homogénea de un sólido disuelto en un líquido. Ebullición. Es un proceso físico mediante el cual un líquido se transforma en vapor cuando alcanza su punto de ebullición. A diferencia de la evaporación que ocurre en la superficie del líquido, la ebullición ocurre en todo el volumen del líquido. Dependencia de la presión. A menor presión, el punto de ebullición es más bajo. Dependencia de la altura. A mayor altura, el punto de ebullición disminuye debido a la menor presión atmosférica. Propiedad física intensiva. No depende de la cantidad de la materia. Efecto de impurezas. Las impurezas aumentan el punto de ebullición. Para este experimento lo único que necesitamos es una olla metálica y un vaso de agua. Colocamos la olla metálica en la cocina, la encendemos para proceder a colocar agua. Como podemos ver, ya están empezando a hervir. Como pueden observar, ya está el agua en punto de ebullición y damos por concluido el experimento. En el experimento realizado,
Se utilizó una olla con agua para demostrar el proceso de ebullición. Al aplicar calor a la olla, observamos que el agua comenzó a formar burbujas y a transformarse en vapor cuando alcanzó su punto de ebullición. Este resultado confirma que la ebullición es un proceso físico en el cual un líquido se convierte en gas a una temperatura específica, conocida como punto de ebullición. Tamizado. El tamizado es un método de separación de mezclas que se utiliza para separar una mezcla de sólidos por su tamaño de partículas. Para esto se suele utilizar una malla metálica con agujeros de cierto tamaño llamada criba o tamiz. Características principales del tamizado. Eficiencia. Permite separar rápidamente partículas de diferentes tamaños. Versatilidad. Se puede utilizar en diversas áreas como la cocina y la industria. Simplicidad. Es un método fácil de realizar y no requiere equipos complejos. Escalabilidad. Puede usarse tanto a pequeña como a gran escala. Selección de tamaño. El tamaño de los agujeros en la criba determina qué partículas pasarán y cuáles serán retenidas. Materiales. Para realizar esta separación de mezclas se utilizará la harina y un colador y como base un plato para almacenar el contenido. A continuación vamos a realizar un ejemplo práctico. Tomaremos el colador y colocaremos la harina con ayuda de una cuchara en el colador. 1, 2, 3. Creo que con eso es suficiente. Con movimientos suaves agitamos el colador para que la harina fina pase a través de los agujeros y los grumos se queden en la parte de arriba. Como podemos ver, ahí quedaron los grumos. Entonces, el tamizado es una técnica simple pero eficaz para separar mezclas heterogéneas de sólidos. Ahora ya sabes cómo usar un colador para tamizar harina y mejorar tus recetas. Filtración. Es un método de separación de mezclas que se utiliza para separar sólidos de líquidos. Para esto se utiliza un filtro que permite el paso del líquido pero retiene las partículas sólidas. Características principales de la filtración. La filtración no altera la composición química de las sustancias, solo las separa físicamente. Este método utiliza la diferencia en el tamaño de partículas o en el estado sólido y líquido para separar los componentes de la mezcla. En el proceso de filtración se emplea un filtro que es un material con pequeños poros. Estos poros permiten que el paso del líquido mientras retiene las partículas sólidas. La filtración es especialmente útil cuando necesitamos separar un sólido insoluble de un líquido, como en el caso del café. Para nuestro ejemplo práctico de filtración, vamos a necesitar los siguientes materiales: un filtro, café molido, un vaso de agua caliente hervido. A continuación, vamos a realizar el ejemplo práctico con algo que todos conocemos, como preparar café usando un filtro. Iniciamos colocando el filtro en la base. Lo colocamos correctamente. Colocamos un vaso abajo del filtro. Tomamos café, una cucharada, y colocamos en el filtro. Luego tomamos el agua caliente que se encuentra en este envase. Es agua caliente hervida. El agua pasa a través del café y del filtro, llevando consigo los sabores y dejando los gramos de café apartados en el filtro. Iniciamos colocando. Ya se acabó de filtrar y tenemos lo sólido en la parte de arriba y en la parte de abajo lo líquido. Por medio del ejemplo práctico realizado, nos damos cuenta que la filtración es una técnica simple pero eficaz para separar mezclas heterogéneas de sólidos y líquidos. Ahora ya sabes cómo funciona la filtración y cómo se usa en tu día a día.
El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de decantación. Para ello vamos a realizar un pequeño experimento en el cual utilizaremos los siguientes materiales: una botella plástica de preferencia transparente, un poco de aceite de cocina y una taza de agua. Primero vamos a colocar en la botella un poquito de aceite. Con esta cantidad será suficiente. Ahora vamos a proceder a colocar el agua. Como podemos ver, el agua ha quedado debajo y el aceite está por encima, debido a la densidad. En la tapa de la botella, con ayuda de un adulto, vamos a hacer un pequeño orificio y colocar un sorbete. Esto nos servirá para poder separar el agua del aceite. Vamos a tapar la botella y la vamos a agitar un poco. Ahora vamos a dar vuelta, quedándonos de esta forma. Vamos a esperar de 3 a 5 minutos para que el agua se separe del aceite y poder empezar a decantarlo. Poco a poco vamos a ir abriendo el sorbete y por este irá saliendo el agua. Una vez llegados a este punto de que el aceite se encuentre ya muy cerca de la boca de la botella, podemos simplemente aplastar el sorbete y esto impedirá que salga. Damos la vuelta a la botella y nos queda el vaso de agua y el aceite. Así se realiza un proceso de decantación casero. Espero que este experimento te haya servido y lo realices en casa. El día de hoy hablaremos sobre el proceso de cristalización. Para ello vamos a realizar un pequeño experimento sobre la cristalización del azúcar. Necesitaremos una taza de agua y un poco de azúcar. Primero vamos a colocar en una sartén 6 cucharadas de azúcar. Y 4 cucharadas de agua. Vamos a encender la estufa y vamos a dejar que el azúcar se disuelva con el agua, sin mover. 5 minutos más tarde. Una vez que el caramelo llegue a este punto, lo que hacemos es bañar una brocheta de frutas con este caramelo. Una vez la fruta esté bañada completamente, lo sumergimos en un bowl con agua y hielo. Una vez sumergida la fruta, el caramelo comenzará a cristalizarse. Como podemos ver aquí, el proceso de cristalización se ha completado correctamente. Este fue el proceso de cristalización, en el cual pudimos observar cómo un elemento sólido, en este caso el azúcar, con la ayuda de un disolvente que fue el agua, y bajo la temperatura, en una temperatura mayor, que en este caso sería el fuego, se convirtió en líquido y se resolidificó debido a la presencia de una temperatura mucho más baja, en este caso el agua con hielo, convirtiendo así el azúcar en sólido nuevamente. Este proceso se lo conoce como cristalización.